A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El día de hoy en este programa Quito con Marjorie queremos conversar sobre lo que ha ocurrido en las últimas elecciones en España, donde el Partido Socialista Obrero Español, que se había encontrado liderando en la mayoría de las comunidades autónomas, el 28 de mayo pues cambió esta realidad, ¿verdad? Ya que los ciudadanos españoles han decidido ponerle fin a lo que fue el liderazgo del movimiento socialista PSOE, brindándole más bien su apoyo al Partido Popular. Y los resultados electorales del 28 de mayo en 12 comunidades autónomas de España reflejaron que el PP recuperó al menos 6 de cada 10 autonomías lideradas por los socialistas. Y para conversar sobre este tema, analizar qué es lo que ha ocurrido un poco con este fenómeno, he invitado al profesor Rafael Rubio. Es doctor en Derecho Constitucional con la obtención del Premio Extraordinario, cuenta con más de 15 años de experiencia como docente en la Universidad Complutense de Madrid. Además es director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia. En el año 2017 desempeñó el cargo de subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Ha sido asesor jurídico de la Misión de Observación de Europa a las elecciones presidenciales en Ucrania y observador electoral en diferentes comicios, incluyendo también nuestro país. Además es miembro del Comité Académico de la Red Mundial de Justicia y ha impartido clases de posgrado en más de 30 universidades de todo el mundo y forma parte de la Comisión de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos. Un placer, Marjorie. Rafa, analicemos un poquito. Me gustaría tener una visión desde dentro. Quizá desde fuera podemos no ver los matices completos, ganamos también perspectiva, pero tú, ¿cómo ves, cómo sientes y cuál es el análisis que podíamos hacer de lo que ocurrió en España el 28 de mayo? O sea, yo creo que han ocurrido varias cosas. La primera es que se ha roto la confianza de la población en el Partido Socialista y especialmente en la figura de Pedro Sánchez. Estas elecciones, que eran elecciones municipales y autonómicas, y por tanto regionales y municipales, y que tenían locales y regionales, perdón, y que tenían una fuerte carga de liderazgo local, se convirtieron desde el principio en un plebiscito sobre la figura del gobierno y de Pedro Sánchez, que no se sometían propiamente a la evaluación de las urnas. Sin embargo, el propio presidente y también el Partido Popular quisieron convertir estas elecciones en una suerte de primera vuelta de unas elecciones generales en las que se elegirá al próximo presidente de España, que originalmente estaban previstas para el mes de noviembre. Sin embargo, el resultado o la contundencia del resultado llevó al presidente del gobierno, dentro de sus facultades, a adelantar las elecciones que se celebrarán el próximo 23 de julio. Creo que esta decisión de adelantar las elecciones generales ponen de manifiesto algunos de los elementos que caracterizan que han caracterizado este resultado. En primer lugar, la derrota socialista y el reconocimiento de la misma creo que no puede ser más claro con el adelanto de las elecciones casi 6 meses. Y en segundo lugar, esta ruptura de la confianza en Pedro Sánchez, que a pesar de haber forzado durante los últimos 2 meses de campaña todo tipo de promesas electorales, aprovechando su condición de presidente del gobierno y la disposición del presupuesto del Estado, no ha recibido el respaldo esperado en las urnas. A esto se le une el hundimiento de fuerzas políticas secundarias que desde el año 2015 tenían mucha fuerza en España. Me estoy refiriendo específicamente a Ciudadanos
que era una fuerza política existente desde el año 2008, pero que en el año 2015 se había convertido en la tercera fuerza política del país, y que en estas elecciones prácticamente ha desaparecido del mapa, obteniendo menos de 200 diputados y llegando a y adoptando la decisión tras el resultado electoral de no presentarse a las próximas elecciones generales. Por tanto, ha desaparecido del mapa político español. Y en distinta medida Podemos, que ha perdido su representación parlamentaria en la mayoría de las regiones de España, en la mayoría de las comunidades autónomas, y ha visto reducido prácticamente a la nada su representación en los gobiernos locales. Y el hecho de enviar o anunciar elecciones anticipadas, esto pasó en Ecuador hace poco, ¿no? Nos dimos cuenta que habíamos generado una tendencia a nivel internacional. ¿Había ocurrido alguna vez antes en España? Sí, en España, como se trata de un gobierno parlamentario, es habitual que los presidentes del gobierno tengan esta facultad de disolver las cámaras y adelantar las elecciones. Y de hecho ha ocurrido con distintas diferencias de meses, pero ocurrió en el año 1989, ocurrió en el año 1996, volvió a ocurrir en el año 2011 y de alguna manera ocurrió también en el año 2019, porque el gobierno se hubiera podido prolongar hasta el año 2020. Se trata siempre de adelantos cortos, adelantos de 6, 8 meses, que tratan de ajustar el calendario a los intereses del partido en el gobierno, que trata de sacar ventaja del tiempo y, en este caso, de tener el desgaste que reflejan los resultados de las elecciones locales. Pero sí, es un fenómeno habitual, insisto. Son adelantos normalmente de menos de un año, de 6, 8, 10 meses, pero ha ocurrido ya 4 o 5 veces en la historia de la democracia española. Hemos escuchado y visto imágenes en noticias de diferentes líderes del Partido Popular y hemos escuchado que hablan mucho de la renovación. ¿Qué significa esta renovación a la cual hacen referencia? O sea, después de 5 años de gobierno del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que llegó al poder en el año 2018, el Partido Popular, ha planteado estas elecciones, como decíamos antes, como una especie de plebiscito sobre la figura de Pedro Sánchez. Y en ese sentido hablan de la derogación del sanchismo. Estas elecciones han sido esa primera vuelta de unas elecciones en las que lo que se plantea es si Pedro Sánchez debe seguir gobernando España. La renovación, por tanto, se plantea en términos de sustituir a Pedro Sánchez y el gobierno socialista con todo lo que esto supone, que en palabras del Partido Popular pues ha supuesto un desgaste de la confianza de los españoles, ha supuesto una pérdida, o sea, una erosión del sistema democrático, ha supuesto, por infinidad de decisiones que serían muy largas de comentar, y se da la situación peculiar que, aun teniendo una situación económica aparentemente fuerte, con una creación de empleo amplia y con una inflación que ha empezado a bajar, en estas elecciones parece que la economía no ha sido el factor determinante. De ahí que la renovación se esté planteando más bien en términos institucionales, en términos democráticos, y no solo en términos económicos, que suele ser el punto fuerte de la oferta electoral del Partido Popular. Bueno, esto es algo de análisis y me gustaría también tener tu opinión luego de que pues ya fueron las elecciones. ¿Cómo fue esta campaña electoral en términos de transparencia, de desinformación? Fue una campaña electoral muy dura y anticipa, en mi opinión, esta nueva campaña electoral que va a ser todavía más dura. Hoy el presidente del gobierno ha dado un discurso a todos los diputados y senadores socialistas, a los ya ex diputados y ex senadores socialistas, y ha elevado el tono una barbaridad, planteando estas elecciones como una elección entre el antiguo régimen, por decirlo de alguna manera, y el progreso. En el enfado que trasladan sus palabras, ha tenido mucho que ver el tono de esta campaña electoral. Es una campaña electoral que, como decía antes, se ha desenvuelto fundamentalmente en clave nacional y en torno a factores que podríamos considerar secundarios, pero que han adquirido un peso esencial. El primero y el más importante ha sido el papel de Bildu en las listas electorales. Bildu, que es el partido político que
que sustituye, por decirlo de alguna manera, a la banda terrorista ETA tras su disolución y que ha ido ganando fuerza política en España, había incluido dentro de sus listas electorales al menos a 31 personas que habían sido condenados en algún momento por delitos de sangre, por participar de forma activa en delitos de terrorismo. Esto se ha convertido en un auténtico asunto de campaña nacional y durante al menos una semana el tema ha sido exclusivamente ese, ¿no? Hasta qué punto el Partido Socialista ha podido estar gobernando durante 5 años con socios como Bildu, que incorpora a los terroristas a sus listas electorales. Y la segunda semana, cuando parecía que el tema podía volver a lo local, la agenda se ha centrado en un fenómeno que cuantitativamente es menor, pero que en términos cualitativos es muy relevante, que es las denuncias sobre compras de votos en determinadas localidades españolas, empezando por Melilla, donde se habían detectado más de 11.000 peticiones de voto por correo que eran susceptibles de haber sido compradas, y pasando por Mojácar y otros 6 municipios de las provincias de Andalucía y Murcia, fundamentalmente, que ponían de manifiesto y en los que fundamentalmente estaban implicadas personas del Partido Socialista. De ahí que la campaña haya vuelto al plano nacional y a ese poco respeto por la democracia de la que el Partido Popular ha acusado al Partido Socialista. 5 años de gobierno del Partido Socialista con Podemos, con Bildu y e independentista, ¿verdad? Que realmente pues ha mostrado estar agotado, un modelo que ha sido agotado y que la ciudadanía pues lo ha manifestado. Pero hemos visto también a través de diferentes medios de comunicación a los líderes de los movimientos y partidos socialistas hablar de un voto útil para la izquierda, de intentar movilizar este voto útil del centro a la izquierda. ¿Es posible? ¿Cómo están estos ánimos desde el centro a la izquierda? ¿Son capaces de aglutinarse para las próximas elecciones? O sea, la gran decepción de la izquierda en España ha sido el surgimiento de un nuevo partido político liderado por la vicepresidenta del Gobierno de España, que había sido elegida vicepresidenta por su pertenencia a Podemos y que hace menos de 2 meses puso en marcha o presentó públicamente una iniciativa de Movimiento Ciudadano denominado Sumar. Esto, que no consiguió ponerse de acuerdo con otras fuerzas a la izquierda del PSOE, ha generado que en algunas ciudades haya habido incluso 4 o 5 candidaturas a la izquierda de la izquierda, por decirlo de alguna manera, suponiendo una pérdida inmensa de votos porque en muchas ocasiones han quedado por debajo del umbral y no han obtenido representación. Este análisis ha sido recibido con pavor por toda la izquierda el día después de las elecciones y tras la convocatoria de las elecciones ha forzado a la izquierda a tratar de ponerse de acuerdo. El problema es que lo tienen que hacer en menos de 10 días y desde ayer, en lugar de parecer que el acuerdo está más cerca, el acuerdo parece más lejos, porque todos los implicados se están dedicando a poner sus condiciones y sus líneas rojas y a día de hoy parece difícil que lleguen a un acuerdo. Evidentemente el shock ha sido tan grande, o sea, la sensación de pérdida ha sido tan grande que yo entiendo que acabarán poniéndose de acuerdo a pesar de todos, a pesar del dolor que les suponga a todos ellos. Pero a día de hoy, una de las grandes asignaturas pendientes para las próximas elecciones generales es la unidad de todos los partidos que están a la izquierda del PSOE. Esto ha generado un efecto secundario porque originalmente podría entenderse que teniendo cubierto el flanco de la izquierda, el PSOE podría luchar por el voto del centro. Pero como digo, las dos campañas publicitarias que el PSOE ha lanzado en el día de ayer y en el de hoy, y sobre todo el discurso que el presidente del Gobierno ha impartido hoy en el Congreso de los Diputados, dan a entender que el PSOE renuncia al voto del centro, lo da por perdido, quizá por esta pérdida de confianza de la que hablábamos antes, y se va a centrar en el voto que está a la izquierda de su izquierda, quizá aprovechándose de esta división o de esta falta de entendimiento. Pero hoy hemos oído un discurso mucho más radical que el que habíamos oído durante toda la campaña. Y parece que ese discurso radical, que trata de dividir España en dos, que trata de dividir España entre buenos y malos, entre la reacción y la progresía, va a marcar el tono general de la campaña del Partido Socialista durante los próximos 53 días.
Y frente a este discurso radical de la izquierda, pues quienes fueron en su momento tercera fuerza política, ahora está prácticamente extinta, pero sabemos que en política no hay, voy a utilizar una palabra secular, cadáveres, al menos también en la política latinoamericana, pueden reaparecer en cualquier momento y pueden fortalecerse de acuerdo a las coyunturas. ¿Cuál es el desafío entonces más grande también de los partidos del centro, de la derecha y en particular del PP? O sea, el gran desafío es mantener la confianza, es lograr vencer de alguna manera el peso que te da seguir en el gobierno y hacer una campaña electoral desde el gobierno. No tanto en términos financieros, pero sí en términos de visibilidad, en términos de cobertura mediática. Y yo creo que ese es el gran reto. O sea, el gran reto es adelantar 6 meses la planificación de campaña que habían realizado. Por ejemplo, adelantar el programa electoral y presentarlo dentro de menos de 15 días. La propia articulación de las listas electorales, que obliga a un líder nuevo como Alberto Núñez Feijóo, que nunca se ha presentado en las elecciones generales, a armar un equipo de 350 personas y más 100, o sea, más 120 senadores para presentar en las listas. En mi opinión, el gran obstáculo, el gran reto del centro derecha para articular esta alternativa y lograr llegar al gobierno es el tiempo. Y luego hay un elemento político que es importante, que es sus relaciones con el partido que está a su derecha, que es Vox. En algunos, y esto está muy condicionado por las elecciones que hemos celebrado estos días, en muchos de los municipios o en algunos de los municipios y en al menos 4 comunidades autónomas, los votos de Vox se han vuelto indispensables para que el Partido Popular alcance el gobierno. Y de alguna manera, durante estos meses que quedan o durante estas semanas que quedan hasta la celebración de las elecciones, tendrán que desarrollarse negociaciones para ver en qué términos puede participar Vox en estos gobiernos para cuya formación su voto es determinante. En ese sentido, el Partido Socialista ya ha adelantado, como digo, en estos 2 días, que la alianza Vox-PP va a ser el principal objeto de sus ataques, porque Vox es un partido que está a la derecha de la derecha y que es considerado por una parte de la sociedad española y especialmente por los partidos de izquierda como un partido ultra, reaccionario, para otros no es más que un partido conservador. Pero ese posicionamiento, esa creación del marco, en esa creación del marco, las necesarias alianzas entre Vox y el PP para gobernar determinadas ciudades en España y algunas comunidades autónomas va a jugar un papel determinante y puede convertirse en un obstáculo para que Feijóo logre ese voto de centro moderado del que hablábamos antes. Bueno, la verdad es que es un gran desafío. Cada país tiene su particularidad. Me gustaría, Rafa, también aprovechando que te tenemos aquí y viendo que hay ciertos matices que coinciden con la realidad política de Ecuador y España, por supuesto, guardando las distancias, me gustaría que nos comentes cuál es tu lectura de lo que ha ocurrido en Ecuador el último mes, los últimos 2 meses, el tema de disolver la Asamblea Nacional, y cuál es la visión, la perspectiva que quizá puede ganar un académico viendo desde fuera la situación. O sea, yo creo que lo primero que llama la atención, sobre todo, es el propio mecanismo utilizado, ¿no? Porque, como decía, en España es habitual adelantar las elecciones, pero España es un régimen parlamentario donde, por definición, el presidente y el Parlamento tienen una dependencia absoluta. Sin embargo, en un régimen presidencialista donde las elecciones han sido distintas o el sistema de votación es distinto para el presidente que para los asambleístas, resulta sorprendente que el presidente tenga esa capacidad de disolver la Cámara. A partir de ahí, o sea, a partir de la disolución, o sea, de lo extraño que en términos jurídicos nos puede resultar desde fuera la disolución de las cámaras por parte de un presidente electo, toda la situación política llama la atención, ¿no? Llama la atención por la incertidumbre generada, por el juego de tiempos, por las sorpresas que dan cierta sensación, no sé si de improvisación, pero al menos de juego corto, de ciertas trampas, de engaños, que a la hora de la verdad, pues insisto, visto desde fuera siempre, pues transmiten muy poca tranquilidad o transmiten una imagen de gran inestabilidad. A partir de ahí, lo que se está viendo después de la disolución, o sea, después del ejercicio de la muerte cruzada y el tono político
que se ha desatado a partir de ese momento, pues tampoco sirve para tranquilizarse mucho más. Pero insisto, vemos las cosas, o yo veo las cosas desde fuera, y quizá mi visión no es la más informada ni la más objetiva. Gracias, Rafa, pero pues una visión bastante válida y por supuesto marcada en la institucionalidad, que creo yo que es donde más tenemos que enfocarnos ahora en nuestro país. También quisiera preguntarte sobre el análisis que has realizado en diferentes investigaciones o visitas a procesos electorales en la región. Sabemos que están próximas las elecciones de Guatemala, por ejemplo. ¿Cuál es tu expectativa en general de lo que está ocurriendo en América Latina en este momento? O sea, yo creo, nosotros estamos especializados en estudiar la desinformación en sus procesos electorales, y podemos decir que la desinformación se ha convertido en una moneda común en todos esos procesos. No hay proceso electoral que se celebre en la región en el que la desinformación no juegue un papel protagonista. Por tanto, existe un peligro real de desestabilizar elecciones y desestabilizar sistemas democráticos utilizando la desinformación durante los periodos electorales. Desde un plano más general del rumbo político de la región, al menos en España nos preocupa mucho situaciones como la de ayer, donde Lula da Silva, el presidente de Brasil, alababa a Nicolás Maduro en público y haciendo una cosa que es especialmente grave en mi opinión, tratándose de él, que ha sufrido la desinformación en carne propia durante todo su propio proceso electoral. Acusaba a las acusaciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que son acusaciones probadas por comités de Naciones Unidas, por distintos embajadores de distintos países. Lo acusaba de ser en sí mismo todo ello una narrativa falsa, en mi opinión, limpiando la imagen de Maduro. Esto y la falta de respuesta, o la falta de respuesta contundente de los presidentes de la zona, donde quizá el que más destacó fue el presidente de Uruguay, y donde los otros se limitaron a protestar fuera de la sala, me parece que dan una buena señal del estado de la democracia en la región hoy en día, ¿no? O sea, la región está, en mi opinión, más pendiente de la ideología que del respeto a la democracia, que a la institucionalidad, a la estabilidad. Y eso supone un problema, porque creo que realmente lo que han dicho los últimos 13 procesos electorales en la región no es que la región quiera ser más de izquierdas. Lo que ha dicho es que la región quiere cambio, y la realidad es que el único elemento común en esas 13 elecciones es que siempre ha sido elegida una persona distinta y con una ideología distinta de la que ostentaba el poder en ese momento, ¿no? Creo que existe un peligro grande en la región de entender que la región se está yendo hacia la izquierda, cuando la realidad es que la región se está, de alguna manera, desencantando con la democracia y va buscando alternativas que cada vez son más populistas o pueden ser más populistas y, en el fondo, más radicales, ¿no? Entonces, el leer bien qué es lo que pide la población en Latinoamérica y el ser capaz de ofrecer alternativas ajustadas al marco democrático me parece el gran reto de la región. ¿Por qué la ideología tiene que ser excluyente o antagónica de la democracia y de la institucionalidad? ¿Cómo corregimos esto? Porque en un régimen polarizado y populista, lo que se genera es un rechazo en función de la ideología. Se crean dos equipos y, de alguna manera, todo lo que el otro equipo hace es malo y todo lo que nuestro equipo hace es bueno. Se pierde absolutamente el sentido crítico y se genera una dinámica de bloques, siguiendo con la dicotomía de amigo-enemigo de la que habló con profundidad Carl Smith. Se genera una dinámica que hace imposible la política, hace imposible el diálogo, hace imposible el llegar a acuerdos y, por tanto, hace imposible tener un proyecto común de país que, independientemente de quién rija el país, pueda mirar hacia el futuro, ¿no? Y en ese sentido, la ideología no es el problema es la polarización unida a la ideología. Cuando la ideología se convierte en el elemento de la polarización, en mi opinión, es mucho más difícil la democracia. Muchas gracias, Rafa, por habernos acompañado, y me dicen que ya estamos con el tiempo. Siempre es un gusto escucharte y leerte también, así que desde ya pues espero tenerte nuevamente y verte pronto
Y amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Es importante tener una perspectiva de lo que ocurre en el mundo para aprender de los errores y, por supuesto, aplicarlos a nuestra realidad. España se ha manifestado en las urnas y estas cifras reflejan el surgimiento de la derecha después de alrededor 5 años donde la izquierda, a través del PSOE, el Partido Socialista, tenían el poder en una mayoría de ayuntamientos. El PP pone sobre el relieve la tradición humanista, cristiana e ilustrada, consagrando también los derechos y las libertades. Se autodefine como un partido reformista, de centro reformista, cuyo eje ideológico es la libertad, la dignidad de la persona y cuyo objetivo político es alcanzar el progreso económico y el bienestar social. Enhorabuena por ellos. Muchas gracias, soy Marjorie Chávez, hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.